La mayoría que padecen de esa patología son gente joven, gente productiva económicamente para el país, y la perdemos. La perdemos cuando ya tienen esas deficiencias importantes, de las cuales vamos a hablar más adelante. Son personas que no se vuelven productivas para el país, las perdemos y no progresamos. Por otro lado, para el individuo, para la familia, es muy desgastante, es muy terrible. Son personas que durante mucho tiempo prácticamente han perdido su capacidad de poder generar algún ingreso, y será la familia quienes se encarguen de la manutención de estos pacientes y todos sus problemas. No existen en Guatemala datos exactos del comportamiento de esta patología. En la revisión que Alicia Gaitán y otra social, en la cual nos dice que la mayoría heridas por proyectil de arma de fuego, también por accidente de tránsito, por accidente de como vamos a ver más adelante, porque tiene algunas características muy especiales esta área. Esto no quiere decir que cualquier otra parte de la columna no pueda sufrir, pero estas áreas son las más importantes. Y como estamos platicando, pues debido a que lo que vamos a hablar es de los problemas cervicales y medulares asociados, pues recordemos un poco de la anatomía vertebral. Esta es una composición clásica de la mayoría de las vértebras. Un cuerpo vertebral, sus apófisis transversas, apófisis espinosas, unas son más grandes según las regiones donde nos vayamos a encontrar, como vamos a ver en la próxima gráfica, otras son más pequeñas, pero lo importante es que todas ellas forman un agujero por donde viaja la médula espinal, que se conoce como foramen intervertebral o agujero vertebral, y aquí va a viajar la médula espinal, que puede en un momento dado, como vamos a ver más adelante, poderse dañar o dañarse en los momentos de un trauma. Las vértebras están distribuidas en varias regiones, como podemos ver acá, el área cervical, dorsal, lumbar y la sacrocoxigia. Las vértebras, como ustedes pueden apreciar aquí, el área cervical y el área sacrocoxigia son las más pequeñas, pero las vértebras cervicales son las que están más expuestas, las que tienen menos protección, y por lo tanto las que con mucho más frecuencia se van a ver afectadas, mientras que vértebras como en el área dorsal, en el área lumbar, son mucho más grandes, más fuertes y están de ese agujero vertebral, como platicamos anteriormente, formado por todas las vértebras, está el cordón espinal o la médula espinal, el cual lleva y trae todos los impulsos sensoriales y motores del cuerpo. Todas esas sensaciones que percibimos en nuestro organismo van a llegar hasta la médula espinal, de la médula espinal van a subir hacia diferentes partes del cuerpo, y de aquí tiene que rezar una respuesta hacia esos estímulos. La médula puede resultar dañada porque hay una elongación, una herniación del disco intervertebral, que por cierto es este que está acá. Entre cuerpo y cuerpo vertebral está el disco intervertebral, el cual se puede protruir, ¿ya? Puede haber una fractura, y esas fracturas, los
hay un porcentaje de pacientes, el 5%, que se encontraba, que se estudió más en niños, pero que ahora también se ha visto en adultos que tienen enfermedades de fondo, como artritis degenerativa, por ejemplo. Pero también puede ser un adulto común y corriente y no haber asociada lesión de un hueso. Es lo que se llama el síndrome de Esibora. Quiere decir que son las siglas en inglés para lesión espinal sin evidencia de daño de tipo radiográfico, donde se puede encontrar una lesión, una fractura en la vértebra. Vuelvo a repetir, es el síndrome de Esibora, que anteriormente fue muy frecuente en niños, pero que se ve con más frecuencia, se está viendo con mucho más frecuencia en adultos. Otra de las razones por las cuales puede haber lesión espinal sin que haya fractura son aquellos pacientes que están, por ejemplo, tomando antiinflamatorios no esteroideos, que están tomando anticoagulantes, antiplaquetarios, y que entonces un trauma, por muy leve que sea, puede hacer que se forme un hematoma en la médula espinal y no necesariamente haber una fractura ósea. La causa más frecuente de trauma es el síndrome del latigazo. Nos estamos refiriendo básicamente al trauma cervical, que es lo más frecuente. El trauma dorsal y el trauma lumbar también se pueden dar, o el trauma sacrococcigio, y todo lo hemos. El de compresión vertical, que afecta, como dijimos, más que todo al área lumbar, al área dorsal. Vemos aquí, este dibujo corresponde al síndrome del latigazo, en donde hay una flexión y una extensión extrema y que puede producir lesión de la médula espinal. El síndrome del latigazo se clasifica en 4 grados, según la clasificación de Keck. Está el latigazo grado 0, es donde no hay ni siquiera dolor, simplemente existió el mecanismo del latigazo, pero no hay ninguna manifestación neurológica, y así va llegando hasta el grado 4. El grado 4 es donde ya el paciente tiene dolor en el cuello, donde tiene manifestaciones neurológicas, y además en los rayos X podemos ver la presencia de fractura. Mal que en el trauma craneoencefálico la lesión primaria era completamente irreversible. Algunas formas de lesión primaria a nivel de la médula espinal pueden ser potencialmente reversibles. Por ejemplo, el trauma penetrante por una herida de arma de fuego, sería completamente irreversible. Como las trombosis, por ejemplo, de la traumatizados, que tienen trauma espinal, tienen asociado posiblemente choque hipovolémico, trauma de tórax, trauma
Todo eso complica el tratamiento, sobre todo cuando lo que es la hipotensión permisiva. Se permite que la presión arterial media esté en 70 milímetros de mercurio para el trauma craneoencefálico, pero esos 70 milímetros de mercurio no son adecuados para evitar el daño espinal. La médula espinal necesita de mayor presión de riego sanguíneo, se necesita que por lo menos esté entre 80 y 90 la presión arterial media, y eso ya complica entonces más el manejo del paciente, que posiblemente está sangrando por un trauma de tórax, por un trauma de abdomen, y subirle más la presión arterial puede ser contraproducente, pero estar con la hipotensión permisiva puede ser contraproducente para su problema espinal. Así de que los pacientes definitivamente son un reto y son muy difíciles de manejar, y sus resultados no pueden ser no necesariamente los que nosotros deseamos. Ustedes pueden ver estas fotografías de que, como habíamos dicho, hay varios tipos de lesiones que pueden ser producidas por un disco intervertebral, por una fractura, ruptura de ligamentos, etc. Clínicamente vamos a encontrar muchas manifestaciones. Quizás sea uno de los problemas donde vamos a encontrar más manifestaciones. Es muy rico desde el punto de vista semiológico, pero a veces puede confundirnos mucho porque varias áreas pueden estar afectadas. Posiblemente área cervical con área dorsal, o área dorsal con área lumbar. Entonces vamos a encontrar muchas cosas que tenemos que saber exactamente a dónde pertenecen, a qué parte pertenecen, como vamos a ver más adelante, para establecer un diagnóstico adecuado. El examen físico debe iniciarse con la observación del paciente. Desde que llegamos al lugar o cuando el paciente llega a la emergencia, entonces tenemos que observarlo. ¿Cómo es su estado de conciencia? ¿En qué posición está? ¿Cómo está respirando? Si se mueven o no las 4 extremidades, si hay algún otro trauma asociado que nos llame la atención. Por ejemplo, es frecuente que los pacientes que tengan un trauma facial o un trauma craneoencefálico, el 10% de ellos, o hasta un 10% de ellos puede tener asociado trauma cervical. Tenemos que pensarlo. O las abrasiones que deja el cinturón de seguridad en el cuello, nos pueden indicar que puede haber una lesión en alguna vértebra, o que puede haber trauma en algunos de los vasos sanguíneos, sobre todo en la arteria carotidia. Si ya nos pasamos a otro caso, a otras lesiones, esas mismas abrasiones en el abdomen o el tórax, no es nada más pensar, el cinturón hizo su función, ¿ya? Hizo su función, pero recuérdense que la bolsa de seguridad, los cinturones de seguridad solo sirven para minimizar el daño, no para evitarlo. Que le haya tenido puesta, que yo tenga bolsa de seguridad, que yo tenga puestos mis cinturones, que yo tenga en mi carro todos los tipos de frenos nuevos que hay en la actualidad, eso no me da derecho a ir a altas velocidades. Simplemente lo que ellos van a hacer es minimizar el daño, pero no van a evitar definitivamente que yo pueda tener un problema serio. Podemos encontrar síndrome de Horner, que es la pupila miótica, ptosis, anhidrosis de ese lado de la cara, lo cual puede sugerir una lesión a nivel dorsal. Podemos encontrar, en estos pacientes tenemos que tener cuidado, porque lo característico en otras enfermedades es fácil diferenciar entre una lesión periférica, de un nervio periférico, de la médula espinal. Las lesiones en la médula espinal usualmente producen hiperreflexia, producen hipertonía, producen signo de Babinski, mientras que las periféricas, todo lo contrario, hiporreflexia, hipotonía y no tienen signo de Babinski. Pero estos pacientes con lesión espinal inicialmente están
hiporrefléxicos. Están flácidos. No tienen signo de Babinski. Y eso nos puede confundir mucho si estamos frente a un problema espinal o ante un problema de tipo periférico. Y esto es frecuente que los pacientes lo mantengan así durante por lo menos unas 4 semanas. Y a la 4ª semana adelante, entonces ya se manifiesta con hiperreflexia, con hipertonía, con Babinski positivo, y es un daño puramente espinal. Al tomar los signos vitales, podemos encontrar cambios sobre todo en la presión arterial. Muchos de los pacientes con lesiones espinales, ¿ya?, sobre todo el área, vamos a ver, dorsal, pueden tener asociado hipotensión arterial. Pueden estar en estado de choque. Muchos de los pacientes pueden tener lo que se llama el síndrome de choque espinal, que son manifestaciones neurológicas más hipotensión arterial. Hay que diferenciar lo que es un choque espinal de un choque neurogénico. El choque espinal significa un golpe a la médula espinal. Un golpe a la médula espinal que la dejó como aturdida y produce una serie de manifestaciones clínicas más hipotensión arterial. Y el choque neurogénico, que es per se la hipotensión arterial. Entonces, luego de ese examen neurológico, vamos a establecer si la lesión espinal fue completa o incompleta, cosa que es muy difícil tanto en el área prehospitalaria como en la emergencia del hospital. Hay que tener mucho cuidado. Las lesiones espinales conllevan mucho problema de tipo legal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos hablando. Una lesión completa es cuando, vamos a decir que un paciente tiene una lesión completa cuando hemos ya tomado en cuenta 2 aspectos. Primero, que definitivamente nada funciona. Nada a nivel motor ni nada a nivel sensorial funciona. Incluyendo el examen del tono del esfínter anal. Pero solo porque yo veo que no mueven los pies y las piernas ni los brazos, ¿ya?, digo que tiene una lesión completa, no es así. Y por otro lado, tengo que estar seguro que no estoy ante un choque espinal, el cual puede durar hasta 4 o 6 semanas. Si luego de ese tiempo el paciente no se recupera neurológicamente, entonces estamos ante una lesión espinal. De modo que en las primeras 4 o 6 semanas no podemos decir que hay una lesión espinal completa. Tenemos que esperar porque posiblemente estemos ante un choque espinal. ¿Y cómo vamos a saber que ya ese choque espinal está llegando a su fin? Cuando hay presencia de reflejo bulbocavernoso. ¿Cómo se hace este reflejo? Pues se hace un tacto rectal o un tacto vaginal, y si hay tono en los esfínteres, quiere decir que ese choque se está terminando y que posiblemente el paciente se vaya a recuperar. Así que hay que tener mucho cuidado. Y las incompletas, que se miran en el 90% de los casos, se manifiesta de muchas formas, ¿ya? Como ver aquí el síndrome de Brown-Séquard, el síndrome del cordón central, el síndrome del cordón anterior, el síndrome del cono medular, el síndrome de la cauda equina o cola de caballo. Tenemos aquí en este dibujo, en donde podemos ver arriba el síndrome del cordón central, en la parte en medio el síndrome del cordón anterior, y hasta abajo el síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular. Hablemos de cada uno de ellos. Hablemos del síndrome del choque espinal. Y como hemos hablado, es una contusión, es un golpe a la médula. Se quedó como aturdida, como tonta.
Por lo general se produce cuando hay lesiones en D4. De ahí, de esa región hacia abajo va a haber parálisis, pérdida, ¿ya?, de esfínteres, no hay Babinski y puede haber hipotensión arterial. El síndrome del cordón central del cordón espinal es el más frecuente. Es la lesión que con más frecuencia se mira cuando hay trauma cervical o cuando hay lesión cervical. ¿Qué es este síndrome? En este síndrome lo que pasa es de que en la periferia del cordón de la médula espinal, en la periferia, viajan los nervios sensoriales y motores de las extremidades inferiores. Y en el centro del cordón espinal viajan las fibras nerviosas sensitivas y motores que vienen de las extremidades superiores. Por lo tanto, cuando ustedes examinen al paciente, van a encontrar de que las extremidades superiores están más afectadas desde el punto de vista sensorial o desde el punto de vista motor que las extremidades inferiores. El síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular significa que la mitad de la médula está seccionada. ¿A qué nivel? Pues lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero la mitad de esa parte de la médula está seccionada. Como vamos a ver más adelante también, esa mitad que lleva la sensibilidad motora, la motricidad, que lleva la sensibilidad superficial, el tacto, la temperatura, la vibración, la propiocepción, está perdido por completo en una parte, y la otra parte únicamente ha perdido parte de la sensibilidad. Entonces, cuando ustedes examinen al paciente, van a encontrar, por ejemplo, que una extremidad, ya sea superior o inferior, hay pérdida de la motricidad, hay junto con pérdida de sensibilidad. Y del otro lado, o en la otra extremidad, únicamente hay pérdida de la sensibilidad. Entonces, muchas veces uno cuando desconoce esto, lo que piensa es que me está tomando el pelo. ¿Cómo es que este brazo no lo puede mover y no siente, y en este medio siente y sí lo puede mover? ¿Ya? Entonces, ante lo que estamos es una hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. El síndrome del cono medular es cuando ya está terminando la médula espinal, que está a nivel de L1, L2. Si ahí hay algún problema, sobre todo de compresión, podemos encontrar debilidad en los pies, reflejos variables, pérdida temprana de esfínteres, pérdida de sensación a nivel del sacro, y puede haber signo de Babinski. Luego está el síndrome de la cauda equina o cola de caballo, que son esos nervios al final de la médula espinal, de los cuales el más famoso es el nervio ciático que todos conocemos. Entonces, un daño a nivel de L2 y S1 puede producir daño a este nervio. Y su manifestación es dolor de tipo ciática o cualquier dolor de tipo neuropático. Y entonces eso nos debe de hacer pensar en que puede haber lesión a ese nivel. También podemos encontrar pérdida de sensación en silla de montar, o sea, la parte de aquí de todas las nalgas, que es donde uno va sentado en la silla de montar que le ponen los caballos, ahí hay pérdida de la sensación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tanto en el área prehospitalaria como en el área hospitalaria. ¿Ya? Primero, pues, determinar si hay o no una lesión. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? Y clasificar según la ASIA, que es la asociación, para la lesión espinal, ¿ya?, a nivel americano. ¿Ya? Hay que establecer y hay que dejarlo bien documentado. Hay que dejarlo bien documentado. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, hay mucho problema legal en este tipo de lesiones. Y lo que vale es lo que está escrito, no lo que yo vi, lo que yo dije, lo que yo pienso, no. Lo que está escrito es lo que vale. Entonces, luego de examinar al paciente,
debemos de nosotros clasificarlo si es un Asia A, B, C, D o E. Siendo un Asia A, aquellos pacientes que tienen un daño completo desde el punto de vista neurológico. En el área hospitalaria, claro, no podemos no es que no podamos, sino que no se mira muy bien que evaluemos las partes más distales, las partes sacras. Pero en el área de emergencia sí hay que hacerlo. Hay que dejar bien establecido si el paciente es A, B, C, D o E. O si está completamente normal, es un paciente, es un Asia de tipo E. Así es de que es importante, por favor, que dejemos bien documentado cómo encontramos a estos pacientes. Una vez hemos detectado que el paciente tiene lesión espinal asociada al trauma, entonces vamos a proceder a la restricción o inmovilización. Restricción versus inmovilización. También es una connotación legal, también tiene una finalidad legal. Si yo inmovilizo, si yo pongo la palabra inmovilicé, quiere decir que no tenía por qué moverse. Si a raíz del golpe el paciente resulta con lesión espinal, pero yo puse ahí que lo inmovilicé, el juez puede decir, bueno, si lo inmovilizó, ¿por qué se movió? O sea que lo hizo mal. O sea que lo inmovilizó en forma inadecuada. Mientras que si utilizamos la palabra restricción, ¿ya? Eso significa que hice todo lo posible. Además, está bien demostrado que es imposible la inmovilización completa de la médula espinal. Siempre se va a mover. Siempre va a haber unos grados, 2 o 3 grados de movimiento. Hagamos lo que hagamos. Y ante una lesión inestable, como vamos a ver más adelante, eso puede ser suficiente para producirle daño al paciente. Así es de que les aconsejo que mejor utilicemos la palabra restricción más que la palabra inmovilización. No la estoy sacando. El que quiera seguir utilizando inmovilización, que lo haga. Ya saben a lo que se tienen. Ya saben a lo que se tienen, porque es muy diferente inmovilizar que restringir. Y otra cosa importante con esto de la restricción o la inmovilización espinal. No debemos de actuar a la defensiva. No debemos decir nosotros, bueno, como ahí está politraumatizado, como lo atropellaron, pongámoslo en tabla marina, cuello, ya, figuras universal y todo. Eso es actuar a la defensiva. Eso es olvidarse uno de la medicina. Eso no es bueno. Se ha demostrado que estos pacientes que se inmovilizan inadecuadamente pueden terminar con problemas serios de dolor bajo de espalda. Uno podría decirse, bueno, ¿y qué? Yo ya resolví el problema. Ya es problema de él o de otros tratarle el dolor bajo de espalda. Primero, solo el que tiene dolor bajo de espalda les puede decir que eso es lo más terrible que puede haber. Segundo, el dolor bajo de espalda se relaciona con más chances de sufrir diabetes, con más chances de ser hipertenso, con más chances de hipercoagulabilidad, de una embolia pulmonar, por lo tanto, y el paciente puede fallecer. Por otro lado, la inmovilización durante 30 minutos o un poquito más se relaciona con la formación de úlceras por decúbito. Así es de que debemos de restringir, debemos de inmovilizar a la persona que lo necesite. Quien no lo necesita, definitivamente no tenemos que hacerlo. Esto se empezó a sospechar desde hace mucho tiempo, hace más o menos como 20 años, que algunos pacientes podían desarrollar este tipo de problemas. Luego algunos otros voluntarios
se sometieron a estudios para ver qué era lo que pasaba. Desafortunadamente solo fueron 32 nada más, y sí se vio que podían desarrollar úlceras de decúbito, ¿ya?, o dolor bajo de espalda. Entonces se decidió hacer un estudio muy grande, multicéntrico, más o menos de 34,000 pacientes en 21 hospitales de los Estados Unidos, para saber quiénes realmente necesitaban restricción y quiénes no. Y al final se dieron cuenta que de los 64,000 pacientes, únicamente 818 necesitaban estar restringidos. Los demás no. De 34,000 pacientes, únicamente 818 necesitaban estar restringidos porque tenían alguna lesión importante a nivel vertebral. El resto no. Estos criterios, dijeron, bueno, vamos a ver qué criterios son. Es lo que se conoce como los criterios de Nexus. Esos son los criterios que en la actualidad nos dicen a qué paciente debemos restringir, a qué paciente no. Muy difícil en nuestro medio. Yo estaba hablando recientemente con unos compañeros, tanto médicos como el área prehospitalaria, y me decían todo, pero mucha gente dice, ¿saben qué? Pónganmelo, inmovilícenme, ni me toquen, llévenme, Dios guarde, por el miedo de que tenga alguna lesión. Es una costumbre inveterada, que ya está metida en nuestra sociedad. Ya nuestros pacientes lo saben, porque se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Que el no hacerlo significa estar haciendo las cosas mal. Pero como ya estamos demostrando, no se necesita hacerlo en todos los pacientes. Pero para no hacerlo, necesitamos confiar en nosotros. Necesitamos confiar en lo que nosotros vemos, en lo que hacemos. Necesitamos aprender, realizar un examen neurológico adecuado y confiar en los resultados que estamos obteniendo. Desafortunadamente, los médicos hemos perdido mucho eso, y es lo que enseñamos. Dependemos mucho de, hay que estar con dolor aquí en el abdomen, ultrasonido. ¿Tiene tos? Rayos X. Si está débil en su brazo, electromiograma, de una vez. ¿Para qué lo vamos a examinar? ¿Para qué le voy a oír los pulmones? Y si oigo estertores, igual le voy a tomar rayos X. Bueno, tiene tos, fiebre, estertores. ¿Eso qué es? Neumonía, punto. ¿No? Entonces, ultrasonido normal, pero estoy palpando el hígado, está normal, y que la vesícula está de buen tamaño, está bien, ¿por qué voy a hacer ultrasonido? Solo hago gastar al paciente, solo uso un recurso. Por cierto, que recursos que son escasos, pues nos quejamos de que no hay, pero utilizamos mal el recurso y cuando vemos el ultrasonido normal, ya sabía yo. Bueno, pues ya sabías, ¿por qué lo hiciste? Si ya sabías que ese hígado estaba bien, ¿por qué no confiaste? ¿Por qué no confiaste? Fue traumatizado, hay que poner cuello. Pongámosle tabla marina, inmovilicémoslo, restrinjámoslo. Tomografía normal, resonancia magnética normal, rayos X de toda la columna normales. Está. Sí, pues yo no encontré nada. Bueno, si no encontraste nada, si sabías que estaba bien, ¿por qué no confiaste en que neurológicamente el paciente está bien? No había necesidad de inmovilizarlo, ni de tomar, ni de gastar en todos esos recursos. Entonces, estos criterios son 5. Número 1, el paciente debe ser confiable. No debe estar bajo los efectos del licor, no debe estar bajo los efectos de las drogas. Debe estar calmado y debe de cooperar. Debe de cooperar. Si el paciente está así, no restricción. El primero de los 5. Segundo, la presencia de cualquier lesión que distraiga al paciente, ejemplo, una fractura expuesta, es igual a restricción. El paciente puede ser confiable, no está bajo efectos de las drogas, no estar alcoholizado, ser muy colaborador, pero tiene una fractura expuesta.
en tibia y peroné. Tiene una fractura en fémur. Tiene una fractura posiblemente en la frente. Su pensamiento, y puede producir dolor, va a estar allí. Su pensamiento va a decir, eso es lo que me duele. Entonces, para él no es importante todas las preguntas que le hagamos. Así que si el paciente tiene eso, restricción. Si el paciente aqueja dolor en el cuello o le duele la palpación, restricción. Puede estar confiable y todo, puede no tener ninguna lesión que lo distraiga, pero le duele el cuello. El cuello, y cuando se palpamos le duele, restricción. ¿Ya? Examen, y aquí viene lo más delicado, examen neurológico. Si el paciente pero para eso tengo que confiar en mi examen. Claro que muchos en este momento se están preguntando, eso del examen neurológico, pero si todo lo que es, me recuerdo cuando estábamos en la universidad, este doctor no sabe de qué está hablando. Estamos hablando del sensor, estamos hablando de los dermatomas, que son miles de dermatomas, estamos hablando de C1, C2, C3, C4, de cuántas cosas estaremos hablando, de reflejos, y eso que lo tengo que hacer en un ratito ahí en la calle, lo tengo que hacer en la emergencia, ya lo hacían algunos colegas en una pleca que tuvieron, no se tiene que hacer un examen extenso, eso se quedará para el especialista, para el neurocirujano o para el neurólogo, pero nosotros tenemos que hacer lo básico, y lo básico es el del resto del sistema nervioso. Todos los dermatomas, necesitamos de los dermatomas. Cuando a uno se le ocurre una idea, en ese momento debe echar a andar. No es decir, me la voy a guardar, tal vez el otro año lo pueda hacer. No, si yo estoy pensando algo en este momento aquí, créanme que alguien más lo está pensando en cualquier otra parte del mundo también. Así es. Entonces, eso pasó con los canadienses. Ellos nuestros criterios canadienses para restricción espinal, que es lo que se conoce como las reglas canadienses para restricción espinal. Ellos hacen más énfasis en el mecanismo del trauma que en el hallazgo neurológico y en todos los demás criterios de los cuales estábamos hablando. Ellos nos dicen que si el paciente tiene más de 65 años de edad, si el mecanismo de trauma fue importante, hay que inmovilizarlo. Pero que si el paciente lo encontramos caminando, lo encontramos sentado, y le duele el cuello, pero el dolor por el cuello fue de aparición tardía, si puede mover su cuello para la izquierda o para el lado derecho, ese paciente no necesita ser restringido. El paciente no necesita ser restringido, se puede trasladar hacia el hospital sin necesidad de restricción. Entonces pasamos ahora a el examen de la función motora, de la función neurológica. ¿Qué vamos a examinar? Desde el punto de vista neurológico, dos cosas: la función motora y la función sensitiva. Eso es lo que vamos a tener que examinar. Hablando de la función, empecemos hablando de la función motora. La función motora va a descender de la corteza cerebral hacia la médula espinal por un haz que recibe el nombre de córtico espinal, córtico de corteza espinal, y va a la espina, córtico espinal, y de allí va a salir, va a pasar a diferentes partes de la médula para ir a diferentes partes del cuerpo. Ese es el tracto córtico espinal. Lo podemos ver aquí en ese dibujo.
¿ya? Cómo salen los nervios de la médula espinal en conjuntos que reciben el nombre de plexos. Y los plexos van a diferentes partes del cuerpo. Y en el examen físico, ¿ya? Como revisemos aquí en este dibujo, ustedes pueden ver que digamos, bueno, tenemos que examinar desde C1 hasta la S5. ¿Cómo hacemos para examinar todo eso? Si no soy neurólogo. Bueno, básicamente tenemos que examinar el tracto espinal C6, el D2, el S1-S2 y el S1-S4. Básicamente esos son los tractos que tenemos que examinar. El C6, 6 de six pack. Si el paciente puede hacer esto, ¿eh? Si el paciente puede hacer esto, quiere decir que C6 está bien. Y como vamos a ver más adelante, flexión C6 y extensión C7. Entonces básicamente estaríamos examinando dos segmentos, C6 y C7. Entonces acuérdense de 6, six pack. Si el paciente puede hacer esto, ahí estamos. D2 o dorsal 2. Dorsal 2. Si el paciente puede hacer este signo del OK, pero con los dedos, estamos evaluando el D2. Entonces ustedes a su paciente le dicen, haga esto, haga el paz de amor, hace esto. Extensiones, ahí estamos. S1, S2 en inglés es sock 1, sock 2, o sea, calcetín 1, calcetín 2. Si el paciente puede hacer esa mueca de ponerse los calcetines, sobre todo a nivel prehospitalario, pero puede ser en el hospital también. Bueno, si el paciente se defecó, si el paciente se orinó, no es porque está asustado, no es porque está con miedo, no es porque estaba ahí en la vejiga, no es porque no había defecado, es porque perdió el tono de los esfínteres, punto. No hay vuelta de hoja, eso es. Que no esté orinado, que no esté defecado, no quiere decir que no los haya perdido. Porque ahí viene la pregunta que hay que hacerle. ¿Cuándo orinó y cuándo defecó usted la última vez? ¿Hace cuánto tiempo antes del accidente usted había orinado y defecado? Ah, pues fíjese que cabal 20 minutos antes que cuando salí de mi casa, así fue, ¿no? Entonces dice uno, bueno, no puedo decir si perdió o no los esfínteres. En caso de emergencia se pasará al examen de tracto rectal para ver, sobre todo si el paciente tiene el tono del esfínter todavía. Es otra forma de poder examinar el C6, pidiendo al paciente que nos agarre duro nuestras manos y que las flexione y las extensione. Es lo que yo les decía, que ya sea pidiendo al paciente que haga la mueca de ponerse los calcetines o flexionando sus pies a contrafuerza. Otros niveles, tenemos C5, no puede elevar los hombros, pero eso como les voy a repetir, hay tantos dermatomas, aquí están, ¿ya? Que esto es parte del examen que tiene que hacer con más profundidad ya el neurólogo o el neurocirujano que estén ahí, o si como médico de emergencia lo puedo tener en un papelito o me lo sé de memoria, pues lo podemos hacer. C5 no puede elevar los hombros, C6 no puede doblar el codo, lo que estamos hablando, ¿ya? C7 extenderlo, D1 no puede flexionar los dedos, D1, D12, desde D1 a D12, pérdida de la función de los músculos abdominales, o sea, no puede, sobre todo los que son así más mamaditos, no pueden enseñar los
los músculos abdominales, ¿no? Y así tenemos varias cosas más que podemos examinar. Con respecto a los reflejos, no es tan importante. No es tan importante poderlos medir, porque como ya dijimos, es muy difícil inicialmente diferenciar entre un trauma espinal y un trauma de nervio periférico. Muy, muy difícil, porque inicialmente estos pacientes que debiesen tener hiperreflexia, que debiesen tener hipertonía, que debiesen tener síndrome de Babinski, no lo tienen. Lo recuperan semanas después. Desde los reflejos que podríamos, en un momento, si queremos hacerlo, estudiar, está C6, el bicipital, C7, el tricipital, L4, el rotuliano, y S1, el reflejo de Aquiles. Y ahora, una vez examinada la motricidad, pasamos al examen de la sensibilidad. Igual que el anterior, no tenemos que examinarlo a profundidad. No tenemos que examinarlo a profundidad, eso quedará como parte del examen físico que pueden hacer los subespecialistas, el neurocirujano o el neurólogo. Nosotros tenemos que examinar lo más representativo. Eso es lo que tenemos que examinar. Prácticamente es igual que la motricidad, solo que ahora va al revés. Ahora de la periferia va a llegar la médula espinal. De la médula espinal, algunos pueden viajar directamente, algunos nerviosos pueden viajar directamente a la corteza cerebral por el tracto espino-cortical. Ahora es espino-cortical, y la mayoría van a viajar al tálamo por el espino-talámico. El tálamo es como una parte del cerebro que es como una computadora. Ahí llegan todas las... Esta va al área temporal, esta va al área occipital, etc. Dependiendo qué parte es la que esté lesionada. Entonces, este dibujo es importante que lo entendamos, ¿ya? Esta es la médula espinal que está adentro, está protegida por las vértebras, y en la médula espinal vamos a encontrar un tracto posterior, un tracto anterior y un tracto lateral. El tracto posterior lleva la motricidad, la sensibilidad de la propiocepción, o sea, saber en dónde está alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, este dedo está para arriba o para abajo, para arriba, para abajo, para abajo. Lleva la vibración. Por eso es que nuestros teléfonos celulares, cuando lo ponemos en vibrador, lo podemos sentir. Es un estímulo que viaja por la parte posterior de la médula espinal. El cordón anterior lleva la sensibilidad, sobre todo la superficial, y los cordones anteriores y laterales, que es una mezcla, llevan la sensibilidad de tipo térmico, la sensibilidad de tipo doloroso. Entonces, esa es la sensibilidad que nosotros tenemos que... haciendo, me está sobando. Recuerden que tiene que ser bilateral y simétrica, ¿ya? Esa es la sensibilidad superficial. La sensibilidad térmica, con algo frío o algo que esté caliente, siempre con los ojos cerrados, que esto está caliente o frío, está frío, y esto está caliente, está frío, está frío, está frío, está frío, está caliente, caliente, bilateral y simétrico, ¿ya? Esa es la sensibilidad que va por los cordones anterolaterales. Y en los cordones anterolaterales también va el dolor. No hagamos eso de
a ver qué siente, o los pezones, no, no, con un gancho de ropa, ¿ya? Ni siquiera con el del martillo, porque el martillo hay que hacer a veces mucha fuerza, un gancho de ropa, cierra los ojos, ¿qué estoy haciendo? Ay, me está pinchando, y aquí también, y aquí también, y aquí también, y aquí también, y aquí también. Así examinamos la sensación dolorosa. Y luego nos vamos a los cordones posteriores, aparte de obviamente la motricidad del paciente, vamos a examinar la propiocepción, siempre con los ojos cerrados, podemos agarrar el dedo gordo del pie, o primer artejo, ponemos hacia abajo, le preguntamos, ¿este dedo está hacia arriba o hacia abajo? Él nos dirá si está hacia arriba o hacia abajo. Si hay buena propiocepción, dice está abajo, está para arriba. Podemos hacer tanto extremidades superiores como inferiores. Y la vibración se puede usar, como les digo, un diapasón, que sería lo ideal, ¿ya? Y si no lo tenemos, pues con el celular lo ponemos sobre las partes óseas salientes, sobre los malleolos, sobre las rótulas, sobre los epicóndilos, ¿ya? Sobre el codo, y lo ponemos en vibración y con los ojos cerrados, ¿qué es esto? Ay, está vibrando, ahí está, cordón posterior está normal. Bueno, y ya vimos qué sensibilidad es la que está afectada, qué cordón puede estar afectado. Ahora el problema que viene es a qué nivel está la lesión, desde C1 hasta S5. Tenemos que ver a qué nivel está la lesión. Y para eso tenemos que, nos valemos del examen de los dermatomas. Pero como vamos a ver, los dermatomas son muchos. Los dermatomas en el cuerpo, o sea, toda la inervación de nuestro cuerpo es vasta, es enorme. Tenemos que examinarlas todas, pero los más representativos son esos 4 que están ahí. Eso es lo más representativo de todas las sensaciones que están a nivel que podemos evaluar. Por ejemplo, el dermatoma C4. ¿Ya? El dermatoma C4 es la sensación. Entonces, ya sea con ese gancho de ropa, no siento, ¿ya? Eso quiere decir que hay una lesión porque ahí nace el nervio frénico, nervio que va a inervar, ¿ya?, el diafragma, músculo importante en la respiración, y por lo tanto su lesión puede significar paro respiratorio. Entonces, estos pacientes los podemos encontrar que en este momentito están hablando. En este momento nos están hablando y bueno, estamos tranquilos, nos damos la vuelta y cuando volvemos a hablar está en paro. Está cianótico, dejó de respirar. Así es que cuando nosotros encontremos a un paciente, ya sea en la prehospitalaria o en la emergencia, que no tiene sensibilidad, que perdió la sensibilidad en esa parte del cuello, todo el cuello, tenemos que pensar que hay lesión en C4 y tenemos que estar listos para el tratamiento de la vía aérea. O bien podríamos, pero ese es otro tema, podríamos adelantarnos. Ese tiene lesión en C4, va a ser paro respiratorio. Mejor le manejo la vía aérea antes de que entre en paro. Antes de que entre en paro yo lo voy a entubar. Aunque esté hablando, aunque esté consciente, ya es otra forma ya es otro tema y es otra forma de tratar la vía aérea. Dermatoma T4 o D4. ¿Por qué T o D? T es torso en inglés y D es dorsal, dorso en español. Dejé el T porque es el mnemotécnico que vamos a utilizar. T es de tips, ¿ya? O sea, de la punta de los pezones. Tips es punta, de la punta de los pezones. La pérdida de sensibilidad de la punta de los pezones hacia las clavículas significa que hay una lesión importante en el dermatoma D4. Problemas asociados con ese tipo de lesiones. El problema es que a ese nivel es donde nacen los nervios simpáticos.
Entonces, por lo general, los pacientes que tienen lesiones en D4 pueden desarrollar estado de choque neurogénico, difícil de tratar con líquidos y con aminas, bastante difícil de tratar, bastante reacio al tratamiento. El hematoma T10 o D10, fácil, porque al ombligo, que es redondo, le ponemos un 1 a la par y es 10. Entonces, del ombligo para los pezones, si uno no tiene sensibilidad, es porque hay una lesión a nivel de 10. Es porque hay esa lesión. Complicaciones de ese tipo de pacientes es de que puedan tener hipotensión también, hipotensión de tipo neurogénica, que son fáciles, relativamente fáciles de tratar. Responden un poquito más a los líquidos y a las aminas. Y el hematoma de L1, y lo peor que produce es la paraplegia. Pero como vuelvo a repetir, que esté parapléjico no quiere decir necesariamente que haya una lesión espinal completa. Y al igual que el motor, en el examen motor, el examen sensorial, hay otras cosas que podríamos examinar, otros hematomas, que lo pueden ver ustedes acá. Pues ustedes se dan cuenta, tal vez, haciendo un juego de relación de palabras, el tiroides, tiroides 3, el C3, si el paciente no siente dolor cuando toca el área de la tiroides, es porque hay una lesión a nivel del C3. Y así hay varias otras lesiones que podemos examinar que, como les voy a repetir, no son las más representativas. Bueno, entonces, una vez hemos decidido restringir o inmovilizar a nuestro paciente, trasladarlo a la emergencia, en la emergencia continúa igual, pues ahora hay que establecer, hay que diagnosticar a través de diferentes estudios en dónde pueda estar la lesión, qué tipo de lesión puede haber, para posteriormente clasificarla si es una lesión que es estable o inestable, una columna que es estable o inestable. Podemos valernos de la tomografía, de la resonancia, ¿ya? Pero definitivamente hay lugares donde no está, donde no están estas formas de diagnóstico. Suficiente en esos es la toma de rayos X. Si estoy en un lugar, en un hospital, en donde no tengo tomografía, en donde no tengo resonancia magnética nuclear, pues ya, sobre todo los médicos que son igual de algunos que tienen unos añitos como yo o más, pues saben que los rayos X pueden ser en un momento dado, si no suficientes, adecuados para el manejo de estos pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de rayos X. Entonces vemos aquí cómo están midiendo, cómo estos rayos X nos enseñan que la distancia que hay entre la primera vértebra cervical o atlas y la base del cráneo tiene que tener 12 milímetros de distancia. Y más de eso sugiere que ahí hay algún problema. Exactamente qué problema es, pues habrá que descansar en otras formas de diagnóstico como la tomografía o como la resonancia, pero entonces eso ya se hará en otro centro, en otro nivel. Aquí es lo mismo, otra forma de poder establecer el diagnóstico, estableciendo un radio entre la base del cráneo, la primera vértebra cervical o atlas, para saber si hay o no una lesión cervical. Tenemos las fracturas en gota, como la que vemos aquí. Fracturas, algunas tienen nombres especiales como la de Clay-Shoveler, que es por flexión. En esta podemos encontrar una subluxación a nivel de C5, C6. Fractura del odontoides. El odontoides es la segunda vértebra cervical, que tiene una prominencia que recibe el nombre de odontoides. Como pueden ver ustedes aquí en esa fotografía, hay una fractura. La fractura del odontoides, según la clasificación de Anderson,
pueden ser de primero, segundo o tercer tipo o grado, dependiendo de a qué nivel se encuentre la fractura. Están las fracturas por aplastamiento, ¿ya? Pueden ver ustedes aquí, miren que está el cuerpo vertebral, y como hay varias fracturas, incluso una de ellas se está metiendo ya en el canal medular, está dañando la médula espinal. Está la fractura de Jefferson, que es de la primera vértebra cervical. Está la fractura del ahorcado, que se llamó del ahorcado porque era una fractura que se miraba en los pacientes que se habían ahorcado, pero que ahora con frecuencia se ve también en pacientes que han tenido accidentes a altas velocidades. Entonces, ¿por qué es importante tomar estos rayos X? Para clasificar si esa columna es estable o es inestable. Hay algunas fracturas, como ver en esta diapositiva, que son estables y hay otras que son inestables. Por eso es importante tomar los rayos X. Tratamiento farmacológico de las lesiones espinales. Bueno, como muchas cosas de la medicina controversiales, desafortunadamente, después de miles de años de existencia que tiene la medicina, hay muchas cosas que hacemos porque simplemente se han hecho, se han pasado como una tradición. Se han pasado como una tradición y se hacen, pero no tienen ningún sustento científico. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se estuvo utilizando los esteroides como la metilprednisolona. Y eso es lo que había que hacer en el caso del trauma. Pero los estudios recientes y los reanálisis de esos estudios que decían que había muchas cosas buenas con el uso de esteroides, pues ahora han demostrado que hay muchas cosas que son negativas. Y la mayoría, por lo tanto, de lugares, ¿ya?, lo están dejando de utilizar. Esto es controversial. Esto es que algunos pueden decirle, estuvo bueno que lo has hecho. Y otros dicen, ¿para qué lo hiciste? Y no sirve absolutamente de nada. La hipotermia, completamente en este momento bajo investigación. Lo que pasó es de que algunos muchachos que jugaban fútbol americano sufrieron golpes en la columna, estaban parapléjicos, se sometieron a hipotermia y posteriormente ya pudieron caminar. Pero no se ha demostrado en la actualidad que eso sirva 100%, es puramente experimental. En Miami se está realizando un estudio, hoy por hoy hay más o menos 30 pacientes metidos en ese estudio para saber si realmente esto funciona o no. Lo que sí se han reportado son efectos colaterales, como podemos ver aquí, neumonía, trombocitopenia, fibrilación auricular. El tratamiento definitivo, dependiendo del tipo de lesión que haya, es la cirugía. Cirugía que debe de proporcionársele al paciente en las primeras 24 horas de la lesión. No se puede esperar a que lo van a operar la otra semana o dentro de 15 días. No, tuvo una lesión y cuando más rápido entre al quirófano para remover fragmentos de hueso, para realinear, para reducir esa columna vertebral que pueda estar fuera de su lugar, va a ser lo más importante. Nosotros tenemos, me dediqué obviamente a aspectos quirúrgicos porque esto es otra cuestión, es algo que tienen que hacer los subespecialistas, los cirujanos, ¿ya? Pero es nuestra obligación diagnosticar cuando hay o no un problema y lo más pronto ofrecerle al paciente
tratamiento en ese tipo quirúrgico para que realmente él se pueda beneficiar y se pueda restablecer adecuadamente. El diagnóstico diferencial es muy grande. Por un lado, como les dije, las lesiones nerviosas de tipo periférico se confunden mucho con las lesiones espinales. Por ejemplo, un paciente que tenga una fractura de tibia y peroné, que está lesionando el nervio peroneo, puede darnos hiporreflexia, puede dar flacidez, puede ser que el paciente no tenga signo de Babinski y estamos o no ante una lesión espinal difícil. Habrá que ver el mecanismo de trauma, ver en todo su contexto lo que sucedió para realmente saber qué es lo que pasa, qué es lo que tiene o no. Que no tenga lesión ósea, está presente en el 80%, 85% de los pacientes con lesión espinal tienen acompañada lesión ósea, pero que no la tengan no quiere decir ellos dicen que el de hospital para saber realmente si tiene una lesión o no. Lesiones asociadas, desafortunadamente, como les voy a un sangrado abdominal, puede ser que el paciente asociado tenga trauma craneoencefálico. Y el trauma craneoencefálico y la lesión espinal, ambos pueden producir edema agudo de pulmón. Ambos pueden producir liberación exagerada de catecolaminas, destrucción del endotelio de los vasos sanguíneos a nivel alveolar y producir edema pulmonar. Y entonces tenemos un problema bastante serio. Tenemos un paciente con edema pulmonar, con trauma espinal, con trauma craneoencefálico, con trauma cerrado de abdomen, etc. ¿Ya? Por otro lado, los pacientes pueden tener complicaciones de tipo gastrointestinales y genitourinarias asociadas. Tienen atonía gastrointestinal, tempranamente hay que poner sonda nasogástrica porque pueden vomitar y broncoaspirar. Pueden hacer retención urinaria y pueden tener globo vesical, eso producir mucho dolor abdominal y continuos con un trauma cerrado de abdomen, por lo tanto hay que colocar sonda de Foley. Y desafortunadamente, en forma tardía también pueden estar los problemas. En forma tardía, los pacientes con trauma espinal, con lesión espinal, pueden desarrollar lo que se llama disreflexia autonómica. Y es que están bien y de repente ponen hipertensos, taquicárdicos, dolor precordial, se sienten mal y si uno no conoce que esto puede tratar la hipertensión arterial, lo trata como que seguramente le dio un infarto porque tiene derecho a tenerlo, etcétera. ¿Ya? Le pone beta bloqueadores o adenosina para la taquicardia, ¿ya? Y lo que tiene es una disreflexia autonómica. Lo que tiene ese paciente es que cualquier cosa, por ejemplo, un globo vesical, se fue la sonda de Foley, dolor abdominal por cualquier causa, cambios en la temperatura ambiente, pueden hacer que el paciente, normalmente todos respondemos liberando catecolaminas para adaptarnos a lo que está sucediendo. Pero estos pacientes
liberan de una forma extrema. Entonces se pueden poner taquicárdicos, hipertensos y un montón de cosas, y el tratamiento al final, en lugar de dar la hipertensión arterial, de dar beta-bloqueadores, adenosina, etcétera, de dar un infarto, es quizá cambiar la sonda de Foley, quizá taparlo un poquito porque bajó la temperatura, ¿ya? O ponerlo en un lugar más fresco porque esta subió. Las famosas lesiones en la piel, los pacientes pueden estar durante mucho tiempo acostados. Desafortunadamente, las úlceras de cúbito que se pueden desarrollar rapidísimamente, ¿ya? Menos de una hora con que uno esté en una posición puede desarrollar úlceras de cúbito, que ya todos sabemos se sobreinfectan, son causas de sepsis, de fallo renal agudo y de muerte de los pacientes. Claro, todo lo hablado hasta aquí ha sido lo extremo, ha sido lo peor, ¿ya? Pero hay pacientes con lesiones que son menores, con fracturas que son menores, sin daño neurológico asociado. Entonces, aquellos pacientes con fracturas menores, cervicales, dorsales, lumbares, lo que sea, ¿ya? Si no tienen asociado ninguna manifestación neurológica, se pueden tratar por consulta externa, siempre y cuando no estén muy doloridos. Es nuestra obligación, ya lo platicamos, el alivio del dolor. De los pacientes que están con una fractura a nivel de las vértebras, ¿ya? Igualito o un poquito peor, ¿ya?, que una fractura en una costilla. Igual o un poco peor que una fractura costal. Entonces nuestra obligación es, si es un daño menor, pero el paciente está muy sintomático, ¿ya?, ingresémoslo para aliviarle el dolor. Muchas veces las lesiones vertebrales no necesariamente son por accidente de tránsito, por proyectil de arma de fuego, etcétera, sino que por simples caídas, sobre todo en los ancianos. Entonces, cuando un anciano se cae, pensemos por qué se cayó. Preguntémonos por qué se cayó. No, simplemente se cayó porque como ya está viejo, se resbaló y se cayó el pobre. No, ¿por qué se cayó? ¿No sería que fue un síncope? ¿No sería que fue un infarto silencioso? Entonces, cuando ya hayamos descartado todas las posibilidades que pueden producir la muerte del paciente y que se están manifestando en este momento como una lesión en la vértebra, entonces el paciente puede ser egresado a su casa y manejado por conducta externa. Bueno, en conclusión, que en el área prehospitalaria o que en el hospital no encontremos no hay que decir, nos vamos señor, mucho gusto, que la haga bien.
No, no es eso. Estamos ante un edema de la médula espinal y el paciente con paciencia, con antiinflamatorios, ¿ya?, con una consulta temprana al neurólogo, al neurocirujano, que puedan ofrecernos algo más, que le puedan ofrecer algo más al paciente, ¿ya?, se puede recuperar en forma satisfactoria. Entonces, esto es lo que extraía sobre trauma espinal y les agradezco su atención, muy amables.